Queridos hermanos y amigos que nos acompañan esta noche, la razón por la que yo estoy hoy acá y no está el pastor es la razón por la cual yo no hubiera querido estar acá. Me invitaron porque el pastor está malo de salud, no se encuentra bien. Yo les ruego que se mantengan orando fervientemente por él. Ustedes saben que él es un hombre de Dios y él es una persona que no se rinde. Él tiene que estar realmente muy mal para no estar aquí frente a ustedes, pero esta es la razón por la cual yo estoy aquí. Y yo voy a tratar de suplir lo que él pudiera haberles dicho en esta noche. Y para gloria de Dios y por su gracia podemos hacer que por la palabra de Dios llegue a ustedes en esta noche. Vamos a leerles acá y les ruego que busquen en el libro de Colosenses, en la epístola de Pablo a los Colosenses. Déjenme hacer una aclaración primero sobre lo que dijo Poppy. El culto de esta mañana no fue un culto natural, es la última transmisión que íbamos a hacer. Invitamos a unos cuantos líderes de la iglesia y personas que van a ayudarnos en la nueva normalidad, como se le dice. Hicimos un culto específico, por eso teníamos varias personas, varios hermanos ahí en el culto. Pero en realidad nuestra iglesia va a abrir las puertas del templo el domingo siguiente. También manténganse orando por esto, porque queremos que Dios nos asista y que podamos tener nuestros cultos y podamos regocijarnos en el Señor como iglesia. En el capítulo 3 del libro de Colosenses, de la carta a los Colosenses, dice a partir del versículo 18 de la manera siguiente. Vamos a leer del 18 al 21 y después el 23 y el 24. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de ti. No mires nuestros errores, no mires nuestras deficiencias. No mires aquellas cosas, Señor, que nos hacen, quizás, Señor, que no te agraden. Permite, Padre, que ahora que estamos en tu presencia, seamos usados por ti para que tu palabra llegue clara, Señor, a oídos y a corazones de todos aquellos que puedan estar escuchando. Te ruego, Dios, por nuestro pastor, pon tu mano sobre él, sánale, alíviale, Señor, levántale, Padre Celestial, y permite que la apertura de nuestra iglesia sea también un éxito, Señor, desde el punto de vista espiritual, el domingo que viene, y podamos apoyar el trabajo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabo de leer lo escogí para que supieran que vamos a predicar sobre la familia y en realidad este pasaje, para que lo mediten, cada uno de los miembros del hogar tiene una responsabilidad dentro del hogar, y los últimos versículos que dicen que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, porque es como si estuviéramos haciéndolo para el Señor. Ahora, yo tenía un texto en el cual yo quería basarme para el mensaje de esta noche, y este texto es un texto muy conocido que se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Josué, capítulo 24, en el versículo 15. Josué 24, cuando Josué ya está anciano, ya había terminado la tarea que Dios le había dado, metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, distribuyó la tierra, todo esto estaba hecho, su obra había realmente terminado y terminado bien, pero él tenía una preocupación, y la preocupación que tenía es que iba a ser del pueblo cuando él se fuera. Es la preocupación de un padre, una madre, cuando piensan que no van a estar mucho tiempo en este mundo, que será de los hijos, sobre todo cuando los hijos están creciendo, cuando los hijos son jóvenes, cuando los hijos todavía tienen por vivir muchas experiencias. Los padres quisieran ver a los hijos ya desarrollados en la vida, ¿verdad? Y les agrada, por supuesto, verles en buen camino. Pero Josué tenía la preocupación de qué iba a ser del pueblo cuando él no estuviera. Y esta preocupación se vio justificada después en el tiempo de los jueces. Pero en este momento él quería descansar, él quería irse a la presencia de su Padre Celestial y quería hacerlo en paz. Quería hacerlo tranquilo, con su mente tranquila, y él cita a todo el pueblo allí en Siquem, y el pueblo se reúne y él les habla allí. Y en la culminación de este discurso final de Josué, está en los versículos, comenzando en el versículo 14,
les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el 15, que es el que nos toca y el que más se conoce, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida de Josué, por lo que significó. No se habla tanto de él como quizás de otros en la Biblia, pero esta declaración de él es una declaración grande e involucra a la familia. Hemos estado celebrando, aunque de una manera muy particular por lo que nos está tocando este año, el mes o los meses del hogar dentro de nuestra iglesia. Y hoy culminamos el mes de junio y lo que nos queda entonces del hogar es el mes de julio, y después creo que agosto es para los jóvenes, ¿no? Mira, es así, ¿no? Bien, el asunto es que junio y los padres es lo que se hace énfasis en este mes, pero como de todas maneras estamos hablando, vamos a hablar de la familia, queríamos que ustedes compartieran conmigo y yo con ustedes 4 ejemplos diferentes de 4 familias de la Biblia, 2 del Antiguo Testamento, aunque una ya se ve en el Nuevo Testamento, pero es parte todavía de lo anterior, y van a entender por qué lo digo, y 2 familias del Nuevo Testamento donde nosotros podemos entender qué significa de una manera o de otra, un poco más, un poco menos, pero cuando una familia decide servir a Jehová, cuando una familia decide servir a Dios, como Dios de una manera especial obra en esas familias. Y pasó que después vamos a, entonces, para concluir, fijarnos en esta declaración nuevamente de Josué y ver cómo se puede aplicar esta declaración a los tiempos que estamos viviendo. Vivimos tiempos de preocupación. El que no lo vea es porque tiene sus ojos cerrados, pero el que sabe cómo estamos viviendo, los tiempos que vivimos, hace tiempo ya vivimos tiempos de preocupación, pero en estos últimos días esta preocupación se ha acrecentado por muchísimas cosas que están pasando, pero lo cierto es que tenemos que involucrar a nuestra familia en el servicio, en la adoración, en la oración, porque para esto Dios también nos comisionó. No solamente para que nosotros le seamos fieles, sino para que por medio nuestro, nuestra familia también alcance la bendición de Dios, pero la alcance por medio de ¿qué? Del servicio. La primera familia que me quiero referir en esta noche es la familia de Abraham. O sea, a la familia de Abraham no estamos hablando de una familia demasiado grande, estamos hablando de Abraham y de Sara, y en el momento que nace Isaac que se incorpora a esta familia bastante tarde, por cierto. O sea, Isaac se incorpora a la familia cuando ya sus padres estaban en edad de ser bisabuelos o tatarabuelos, no sé. Lo cierto es que Dios premia la actitud de Abraham, y ahí en el capítulo 12 de Génesis está la historia de Abraham cuando aparece. Sin ton ni son, de pronto aparece en la Biblia Abraham. Se había hablado del diluvio, se había hablado de la Torre de Babel, se había hablado de cómo los hombres fueron dispersos por el mundo. Se había hablado de una serie de cosas, y la historia de estos hombres después de Noé, antes y después de Noé, cuando vivían una cantidad de años tremenda, y entre ellos llega entonces Abraham, hijo de Taré. Y resulta ser que Abraham aparece allí como figura bíblica en Génesis capítulo 12, donde dice que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y le hace una serie de promesas con respecto a su descendencia, promesas que le confirmó al mismo Abraham más adelante, promesas que le confirmó a Isaac y a Jacob, promesas que se fueron cumpliendo en la vida de él y en la vida de sus descendientes, que cuando él pensaba que no iba a tener descendiente ninguno, Dios le levantó un descendiente, porque para Dios no hay nada imposible. Y es una frase que vamos a ver más tarde también en otra de las familias de las que vamos a hablar. Pero lo cierto es que en la familia de Abraham hubo un compromiso con Dios. Repetimos, es la primera persona. Cuando Dios le hace un llamado a Noé a que construya el arca, Noé construye el arca, pasa todo esto, pasa el diluvio, Noé cumple con Dios, hace sacrificio, viene el pacto de Dios y desaparece. No se nos dice que la descendencia de Noé hizo nada particularmente extraordinario. Sin embargo, cuando aparece Abraham, Dios le hace una promesa que iba a durar por siglos. Una promesa que iba a durar en la historia y que se mantiene hasta el día de hoy, la promesa de una descendencia de Dios. O sea, cuando ya el hombre no podía, cuando ya Sara no podía, la matriz de Sara ya no estaba preparada para recibir un hijo, cuando ya la simiente de Abraham no estaba
preparada para engendrar un hijo, Dios preparó las cosas para que ellos lo tuvieran y de ahí sería llamada la descendencia. ¿Y por qué fue esto? Porque la familia de Abraham obedeció. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham salió a la tierra que Dios le dijo, salió de su tierra y de su parentela, no salió él solo, salió Sara también con él, que en este momento ellos se llamaban Abraham y Sarai, después se llamaron Abraham y Sara. Salieron incluso con su sobrino Lot, o sea, salieron con una familia allí, pero esta familia fue una familia que sirvió al Señor. Y como premio, Dios le dio la posibilidad de tener un hijo cuando ya no lo estaban esperando. Y no un hijo cualquiera, no una descendencia cualquiera fue la que vino después, sino que el pueblo de Israel, incluso el que conocemos hoy en día, es un pueblo que se ha devenido, que se ha desarrollado, que se ha desprendido de estas promesas de Dios que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Por su fidelidad, por la fe en él y por el servicio. Cuando hablamos de yo y mi casa servir a Jehová, estamos pensando primeramente en Abraham. Estamos pensando en cómo incluso después de haber nacido su hijo, cuando Dios le pide una muestra de fe especial, que si nos la pide a nosotros, hablo en nombre mío personal, por lo menos yo no les puedo garantizar, hermanos, realmente hay que tener una fe extraordinaria para poder hacer lo que Abraham hizo. Pero como Dios le había prometido un hijo, él sabía que de alguna manera esa descendencia iba a proseguir. Él no sabía si Dios le iba a detener la mano, como fue, o si Dios iba a permitir que él sacrificara a su hijo en aquel altar y después se lo iba a devolver. Yo lo que sí sé es que él confió en Dios. Y esta confianza hizo que el padre de la nación de Israel fuera Abraham. Y ellos se llaman hijos de Abraham con mucho privilegio, con mucho orgullo, porque Dios premió a esta familia. Dios premió a Abraham y a Sara, Dios premió a Isaac, Dios premió a Jacob y a todos los que vinieron después. Así que la primera familia que quiero poner como ejemplo, una familia de consagración y servicio a Jehová su Dios, fue la familia de Abraham. Ahora bien, cuando vamos avanzando en el tiempo, vamos a ver a otra familia en la cual podamos nosotros ver un ejemplo también. Y aunque no se habla mucho de esta familia, y también pasó una historia parecida a la de Abraham, en el sentido histórico. Era una pareja de personas ya ancianas, de personas ya de cierta edad, donde la señora, donde ella, la esposa, no podía tener hijos. Y Dios también le concedió un privilegio. Y en este caso, no se nos dice por qué fue el privilegio a ellos precisamente. Sin embargo, creemos que si Dios les concedió este privilegio, porque este niño tampoco fue un niño normal, o sea, ordinario, quiero decir. Fue alguien que fue extraordinariamente importante. También en la historia, en este caso del Nuevo Testamento, fue por algo. Dios lo permitió y Dios se lo concedió por algo, porque Dios no da las cosas a quienes le sirven de la misma manera que a quienes no le sirven. A los que no sirven a Dios, a los que no obedecen a Dios, Dios por misericordia les da algo, les da la vida. Pero a los que sirven al Señor, a los que obedecen al Señor, a aquellos que se dedican a servirle, Dios les da también bendiciones. Y esto es una cosa que tenemos que aprender en la Biblia. En el capítulo 1 de Lucas, cuando comienza el libro de Lucas, aparece la historia de Zacarías y Elizabeth. Y es una historia relativamente corta. De Abraham se nos habla mucho y de Sara, pero de Zacarías y Elizabeth solamente este pasaje. Sale un hombre allí, un sacerdote de allá del linaje de Israel, de la tribu de Leví, y sale allí este hombre de pronto. En el capítulo 1, ¿verdad? Conforme a la costumbre, dice: allí hubo los días de Herodes, versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, estaban emparentados los dos, incluso de la misma tribu, eran de Leví. Ambos eran justos, y aquí viene, ¿no? No se nos habla mucho de ellos, pero sí dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Y eso quiere decir que no había por dónde agarrarlos. Eran irreprensibles, quiere decir que no se les podía reprender, porque todo lo que hacían, por lo menos delante de Dios, estaba bien. Dios lo aprobaba. O sea que andaban en buenos caminos delante de Dios, en los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. O sea, tenemos que pensar en un matrimonio consagrado a Dios y que Dios no le había dado la capacidad de tener hijos. Y queremos recordarles que en el tiempo bíblico el no poder tener hijos implicaba como si fuera una maldición. O sea, los vecinos, las amistades, la familia miraban a esta gente como alguien que había hecho algo para incomodar a Dios.
y que por alguna razón Dios no le había dado la posibilidad de tener hijos. O sea que encima de la tristeza de no poder tener un hijo, también tenían que enfrentar la vergüenza de que cuando estuvieran en medio de su pueblo los miraran como alguien con lástima, ¿ok? O igual que por ejemplo en el caso de Job, cuando cogió aquella enfermedad y lo miraban y pensaban que era un castigo de Dios. ¿Y a quién castiga a Dios? Bueno, pues Dios castiga al que hace lo malo. Por tanto, entonces ellos debían haber hecho algo no andaba bien allí cuando Dios no le había permitido a Elizabeth tener hijos, pero Dios quería manifestarse en este hogar. Dios quería manifestarse en esta familia. Y aconteció que dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, y el sacerdocio se ejercía con sacrificios, con incienso y demás, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, aquella hierba que daba un aroma particular y que se encendía delante de Dios como un medio de sacrificio, como un medio de adoración a Dios, ¿verdad? Dice que entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Y cuando él estaba allí adentro, en el altar de Dios, él estaba allá adentro en el lugar santo, él estaba allá adentro en el lugar de adoración específico y especial de los sacerdotes, se le apareció un ángel del Señor y le dijo: Zacarías, no temas. El no temas es congruente, el no temas es lógico, porque aquel hombre se asustó, ¿verdad? Y le dijo, porque tu oración ha sido oída, versículo 13, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Sigue diciendo otras cosas más: santo, apartado para Dios, pero grande delante de Dios. Esto es una cosa tremenda. A Abraham le dijeron: el que vas a tener va a ser tu descendencia, uno solo, y de ese va a salir un pueblo. Pero a este le dijeron que iba a ser grande delante de Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y entonces dice que Zacarías le dijo: ¿en qué conoceré esto? ¿Dudó Zacarías? Sí, dudó Zacarías. ¿Hubiera dudado usted, hermano mío? ¿Hubiera dudado usted, hermana mía? Probablemente también. Yo creo que yo también hubiera dudado. Pero lo cierto es que él le dijo: somos ya ancianos. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel. ¿Recuerdan el nombre? Gabriel, el ángel. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Y ahora quedarás mudo. Y fue un pequeño castigo que Dios le impuso allí por su falta de fe en ese momento, por su duda. Pero con todo y eso le permitió a su esposa, a Elizabeth, tener este niño que se convirtió nada más y nada menos que en el vocero de nuestro Señor Jesús. El que iba abriendo el camino, el que iba preparando los corazones, aquel hombre que predicaba y que la gente lo escuchaba, porque el argumento que ponía era un argumento espiritual serio, era un argumento espiritual de valor, de peso, y la gente lo escuchaba, y los soldados venían a él y le preguntaban, y los publicanos venían y le preguntaban. Algunos no creían, pero él bautizó a algunos. ¿Por qué? Porque se arrepentían de sus pecados. Fue un evangelio, vamos a decir así, fue una palabra, una predicación de arrepentimiento, pero tuvo la posibilidad de preparar al pueblo de Israel para lo que venía detrás. Y él mismo dijo en un momento: yo no soy nadie, el que viene detrás de mí, ese es el que realmente importa. Pero hacía falta este hombre, y este hombre nació de un milagro que Dios proveyó a una familia que le amó y le sirvió. Eran irreprensibles delante de Dios, eran íntegros delante de Dios, y Dios le dio una posibilidad maravillosa de tener un hijo cuando ya ellos no pensaban que lo podían tener. Así que tanto la familia de Abraham como la familia de Elizabeth y Zacarías, como les decía antes, son del Antiguo Testamento, porque aunque esta historia está en el Nuevo Testamento, como tal forma parte del Antiguo, históricamente hablando, porque se produce antes del nacimiento de Jesucristo y eran cánones del Antiguo Testamento. Lo cierto es que de alguna manera Dios se manifestó, Jehová Dios se manifestó en la familia de Abraham y en la familia de Zacarías. ¿Por qué? Porque fueron hogares, porque fueron familias que decidieron servirle. Ahora bien, si vamos a saltar un poquitico más adelante, no se me muevan mucho, la familia de la que les quiero hablar ahora, la familia más importante, ¿verdad? La familia de Jesús, la familia formada por José y por María. ¿Qué familia tan importante esta? ¿Qué hombre José, que cuando se enteró de que su esposa, de que la que iba a ser su esposa estaba embarazada, no lo pensó dos veces y pensó tirarse él mismo la culpa encima, ¿verdad?
porque era un hombre íntegro delante de Dios, hasta que el ángel vino y le apareció en sueños, y ustedes conocen la historia, le dijo el nombre que iba a tener y todo esto, y que recibiera a su mujer, lo cual él hizo prontamente, ganándose quizás las burlas, ganándose quizás las mofas y quizás el desprecio de algunos, allá en Nazaret donde ellos vivían, pero lo cierto es que él siguió por lo que Dios le dijo, él obedeció. ¿Y qué vamos a decir de María? Ya en Lucas capítulo 1, ya al final del capítulo 1 de Lucas, ¿verdad? Aparece bueno, no tanto al final, vamos a ver, aparece en el 26, al sexto mes de que había pasado lo de Zacarías y Elizabeth. Ya Elizabeth estaba embarazada de Juan y era como el sexto mes, y dice que el mismo ángel que le había aparecido a Zacarías, el ángel Gabriel, fue enviado a una aldea de allí de Nazaret, a una virgen que se llamaba María, que estaba desposada con un varón que se llamaba José, y que entonces, bueno, yo no voy a leer todo el pasaje por el problema del tiempo, pero de todas maneras ustedes saben cuál fue el mensaje del ángel de Dios, del ángel Gabriel. Primeramente le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense, María, que no estaba esperando nada de esto, una virgen de Israel, una muchacha que apenas se había comprometido para casarse con un hombre que demostró ser un buen hombre, que fue José. Entonces recibe esta salutación, y vuelvo a ponerlos a ustedes y vuelvo a ponerme yo en el lugar de ella. ¿Qué hubieran hecho las damas que me están escuchando si hubiera pasado esto en el lugar de María? Dios la había escogido y ella no estaba en este momento preparada. Pero el hecho de que no estuviera preparada, como ninguno de nosotros hubiéramos estado preparados, ni nosotros para ser de José, ni las muchachas, ni las mujeres para hacer lo que pasó con María, aunque no estemos preparados, lo que Dios mira es la respuesta. Y la respuesta de María, cuando el ángel pone todas estas cosas en su mente, y ella empieza a lucubrar todo esto, y empieza a hallarse falta de entendimiento para poder discernir todo esto. Ella no entendía cómo esto podía pasar y pregunta. Lógico, pregunta, ¿cómo va a pasar esto, no? Pero es la única pregunta que ella hace. Cuando el ángel le explica que iba a ser del Espíritu Santo y que Dios iba a hacer realmente, que iba a hacer la obra en ella, ella se entrega. Y ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Hermano, si esto no es fe, yo no sé qué cosa es fe. Si esto no es amor a Dios, yo no sé qué cosa es amor a Dios. Cuando uno es capaz de entregar su cuerpo, en este caso, pero es capaz de entregar su voluntad, es capaz de entregarse a algo que uno no sabe cómo va a pasar, algo que es sobrenatural. Cuando pasa lo de José, que es capaz de recibir a su esposa, sabiendo la condición que estaba, y exponerse al ridículo allí en el pueblo, ¿verdad? Porque ellos lo entendían. Ya a ellos Dios les había hablado por medio de su ángel, pero los demás no. Esto es difícil. Nosotros que vivimos una vida basada en cierto orgullo, en cierta autoestima, que no nos gusta que nadie se burle de nosotros, que no nos gusta que nadie nos menosprecie, y ver estas personas que llegaron a formar este hogar, José y María, porque ellos al final se casaron con ella ya estando embarazada, no había forma de encubrir esto, todo el mundo supo que se casaron estando ella embarazada, y sencillamente lo hicieron para cumplir la voluntad de Dios. Y Dios los premió ¿de qué manera? Este niño que ella iba a esperar, que no era de José, pero José lo crió como suyo, humanamente hablando, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, hecho carne. Y este hogar demostró ser un hogar especial. Y recuerden que cuando los pastores vinieron allí y contaron lo del coro angelical y cómo les habían hablado los ángeles de Dios y vinieron a adorar a este niño, sé que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y recuerden cuando Jesús se les perdió en Jerusalén allí y lo encontraron al tiempo, ¿verdad? Ya angustiados buscándolo, discutiendo con los escribas de la ley, y le dijeron: pero hijo, no sabías que te buscábamos, ¿por qué nos has hecho esto? Y él le dice: en los negocios de mi padre es necesario estar. María no dice más nada, María cavila, María piensa, María se da cuenta de que hay algo especial en este niño. Y por supuesto dice en este tiempo, y quiero hablar de esto porque estamos hablando de familia, no del matrimonio de María y José, sino que estamos incluyendo a Jesús. Y descendió con ellos después de este episodio que hemos contado, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, que él estaba haciendo lo que él entendía que tenía que hacer, y les pidió que no lo regañaran por esto. Sin embargo, la actitud de Jesús después de esto fue una actitud de hijo obediente.
Fue una actitud de hijo que sabía que sus padres terrenales estaban velando por él, y fue un ejemplo que él dio y dice que les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y dice el versículo 52 del capítulo 2 de Lucas: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios le dio una bendición súper especial a José y a María al escogerlos para que criaran. En el caso de María, para que trajera al mundo, y en el caso de José, para que criara en principios rectos, en principios morales especiales, en principios morales íntegros a su Hijo Jesús. El pastor ha dicho varias veces, y lo he escuchado decir, y es lógico, ¿no? Cuando usted le va a dar a su hijo para que alguien se lo cuide, aunque sea por unas horas, aunque sea por un día, usted no se lo da a cualquiera. Usted busca y escoge a quién se lo va a dar. Las personas que buscan alguna niñera o alguna persona para que les cuide a su hijo mientras están trabajando, no escogen a cualquiera, generalmente escogen a la abuela si está disponible, o al abuelo, o a un tío, o a alguien de la familia, sino a una amistad, pero a alguien que es especial, a alguien en quien tiene mucha confianza, porque no se le da el hijo de uno a cualquiera. Sin embargo, Dios decidió darle a José y a María, su hijo, para que lo criaran, porque él sabía que en esta gente él podía tener la confianza de que lo iban a criar bien. Y bueno, hasta los 30 años que Jesús comienza su ministerio, ellos fueron una parte importante de su vida, y él les estuvo sujeto. Por tanto, un ejemplo de familia que sirvió al Señor y se vieron recompensados fue la familia de José, María y Jesús. Y la última familia de la que quiero hablar en esta noche, la última de las 4 que yo escogí, es la familia que se encuentra allí mismo en el libro de Lucas. Busquen el capítulo 10, una familia muy conocida por aquellos que aman los evangelios, que aman el Nuevo Testamento, la familia de Marta, María y por añadidura Lázaro, aunque en este pasaje acá no aparece Lázaro, pero aparece en otro momento, y ustedes saben en qué circunstancias. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:38: aconteció que yendo de camino, y estamos hablando de Jesús, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Después sabemos, por otra parte de las escrituras, que la aldea se llamaba Betania, ¿verdad? Y dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. No sabemos de dónde le conocía, si había oído hablar de él o no. Se nos habla de Marta por primera vez, pero lo cierto es que ella decidió recibirlo en su casa. Ella vivía con su hermana y con su hermano. Con su hermana María y con su hermano Lázaro. No se habla de padre y madre, es un hogar que no es el hogar tradicional, pero es un hogar formado por estas personas que llegaron a amar al Señor. Y dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, y lo más peculiar de esta familia viene ahora. Dice que la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta era María, escuchaba la palabra que Cristo Jesús, quizás sus discípulos allí, quizás algunos que se reunían allí, no sé, en su casa, estaba hablando. Era como una clase bíblica, era como un estudio bíblico, era como lecciones morales, no sé, la palabra que Jesús hablaba. Todas las palabras que Jesús hablaba eran palabras sazonadas con sal, eran palabras buenas. Y dice que María se sentaba a escuchar y a deleitarse en aquello allí. Sin embargo, dice la Biblia en el capítulo del versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, ella decía: alguien tiene que preparar la merienda, alguien tiene que preparar el refrigerio, alguien tiene que hacer las cosas de la casa, y mi hermana está sentada. Y vino a ver a Jesús para que regañara a su hermana. Le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y ella pensaba que estaba haciendo algo bueno, ¿no? Jesús los llevó a amar a ellos. Lo que Jesús le dice ahora, se lo dice con una paciencia tremenda, se lo dice con una bondad tremenda, se lo dice con un amor tremendo, pero le da una lección y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, y ¿sabes qué? No le será quitada. Él reprende de esta manera, con mucho amor, como lo hacía Jesús, excepto en algunos casos muy específicos, como en el templo de Jerusalén. Él generalmente lo hacía con una bondad tremenda. Y hacia esta familia que lo había acogido allí, que le había brindado su casa, él le da este mismo amor, pero le enseña una lección a Marta. Y la lección que le enseña es que no importa las cosas que nosotros creamos que son buenas,
O sea, pueden ser buenas, pero las que creamos más importantes, sino las que Dios cree que son más importantes. Y en este caso, escuchar, leer, participar de la palabra de Dios es más importante que cualquier quehacer doméstico. Así que para las amas de casa que me están escuchando, para todos los que me están escuchando en sus hogares, piensen que primero está la relación con Dios. Piensen que primero está la palabra de Dios. Piensen que primero está la obra de Dios. Y después entonces todas las demás cosas, como si vamos a parafrasear palabras de Jesús, como diría ahí en Mateo 6, ¿verdad? Todas las demás cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. Y entonces sencillamente en este hogar donde recibieron a Jesús, él pudo participar, él pudo hablar de lo que él hablaba, de qué hablaba él, del evangelio, del reino de Dios, ¿verdad? Él pudo hablarle a la gente allí y lo pudo hacer desde este hogar, porque este hogar, formado por Marta, María y Lázaro, que no se menciona acá, le recibió en su casa. Yo estoy seguro que si Lázaro no hubiera estado de acuerdo con sus hermanas, no hubieran entrado Jesús allí. Él era el hombre de la casa, quizás. Lo cierto es que él también de esta manera lo consintió. Y cuando llegamos al capítulo 11 de Juan, recordamos que le avisan a Jesús de que Lázaro, su amigo, estaba muy enfermo. Vamos a ver cómo lo dice allí para que vean qué tipo de relación llegó a existir entre Jesús, nuestro Señor, y este hogar. No entre Jesús y Marta, no entre Jesús y María, que fue una buena relación, sino entre Jesús y el hogar completo, porque era un hogar que decidió servirlo, era un hogar que decidió acogerlo. Y en el capítulo 11 de Juan, a él le vienen a decir, dice que enfermó uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que unió al Señor con un perfume, le jugó los pies con su cabello, que esta es otra historia también que muchos la conocemos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea que aunque no se nos habla de Lázaro en Lucas capítulo 10, aquí en Juan capítulo 11, cuando le van a avisar de que estaba enfermo, no le dicen, óyeme Lázaro, tu amigo Lázaro. Le dicen, el que amas. Jesús los amaba. Y claro, ustedes pueden decir, Jesús amaba a todo el mundo. Y es verdad. Pueden decir, Jesús amaba a sus discípulos. Y es verdad. Pero lo cierto era que Lázaro no era de sus discípulos más especiales, no era de los que estaban en su círculo interno. Sin embargo, dice que la Biblia que le amaba, el que amas. Y Jesús podía haberle dicho, bueno María, ¿a quién amo yo? Mira a mis discípulos aquí, yo los amo también. Yo amo a todo el mundo. Yo estoy aquí para morir por todo el mundo. Pero cuando vinieron a darle la noticia, y él supo de dónde era la noticia, él enseguida supo quién era el que estaba enfermo. Claro, también siendo el Hijo de Dios, ¿no? Pero lo cierto es que con esta palabra, el que amas está enfermo, él sabía quién era. Y entonces dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el versículo 5, nótenlo, a ver, leanlo conmigo. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y vuelvo a repetir, sí ama a Jesús a todo el mundo, pero cuando la Biblia, cuando el evangelista Juan nos dice de esta manera que los amaba, era porque el amor que les tenía era un amor especial. Y le tenía un amor especial porque este hogar un día, cuando había varios hogares en la aldea donde él estaba y en las ciudades donde él iba, decidió acogerlo y decidió que morara allí con ellos. Y él vio el amor que ellos le tuvieron y vio el servicio que le dedicaron y los amó. Y bueno, sencillamente la única vez en la Biblia donde se nos dice que Jesús derramó lágrimas, que Jesús lloró. También hubo un llanto quizás de Jesús, una angustia, vamos a decir así, sobre Jerusalén, cuando estaba en el monte allí y vio la ciudad, también. Pero cuando se nos dice que Jesús lloró por alguien, que Jesús lloró por algo, ahí este versículo así, Jesús lloró en Juan 11:35, se refiere a ¿qué? A la muerte de Lázaro. Y él sabía que lo iba a resucitar, y algunos se preguntarán, ¿y por qué si sabía que lo iba a resucitar lloró? Lloró porque de todas maneras se había muerto, lloró porque estaba pensando en la consecuencia humana de la muerte, en la muerte como consecuencia del pecado del hombre, lloró porque estaba pensando en cuánto sufren quizás aquellos que ven partir a sus seres queridos, y como amaba este hogar, lloró porque Lázaro, su amigo Lázaro, estaba muerto, aunque él lo fuera a resucitar. Pero Jesús se sintió conmovido por esta familia que lloraba a alguien a quien amaba, alguien a quien él también amaba, y él también lloró. Por tanto, el hogar de Marta, María y Lázaro
fue un hogar también especial. ¿Y qué recompensa recibieron en este caso de Dios? Bueno, la vida de Lázaro, que se le truncó muy temprano, y Dios se la devolvió para testimonio a ellos y para testimonio a todos los que se lo contaron, porque créanme que en muchas otras aldeas y lugares se promulgó esto, esto se supo, ¿verdad? Porque esto es una cosa que Jesús había hecho en este lugar. Entonces vemos a 4 familias de la Biblia que deciden en algún momento de la historia y en algún momento de la vida y en algún momento particular de las circunstancias en que les tocó vivir, servir a Jehová o servir al Hijo de Dios, que es lo mismo que servir a Dios. Y en los 4 casos fueron recompensados con descendencia, fueron recompensados con servicio, con bendiciones de Dios, fueron recompensados con hogares más fuertes, hogares que amaron más todavía al Señor, porque cuando Dios te concede las bendiciones, tú le amas más todavía, porque cuando tú conoces mejor al Señor, tú le amas más, y mientras más le amas, más le sirves, y fueron hogares recompensados por su amor a Dios. Y de alguna manera, Dios recompensa a los hogares que le aman. Y ahora, y quiero hacer esta reflexión ahora con ustedes, como parte del versículo que leí inicialmente, el versículo 15 de Josué capítulo 24, porque yo tengo una angustia grande en el corazón en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy estamos en la reunión de diáconos que hubo después del servicio de adoración esta mañana, y yo se lo dije a los hermanos que oráramos, y les voy a pedir a ustedes que oremos por esta nación. Pero como parte de la nación y como base, núcleo de la nación, que oramos por nuestros hogares. Y usted dirá, bueno, sí, siempre oramos por nuestros hogares, pero la situación de los hogares se ha vuelto más difícil. Miren, ya está claro, ya ha salido a la luz, que uno de los pilares, que uno de las declaraciones de estos grupos que andan por ahí haciendo violencia y haciendo cosas feas en este país, es eliminar la familia básica. Eliminar la familia tradicional de padre, madre, hijos. Una familia es cualquiera. Todos somos hermanos de alguna manera, todos compartimos, no importa la familia no importa. Nosotros sabemos cuán importante es la familia en nuestro tiempo. Y entonces yo tengo esta preocupación en mi corazón, y yo quiero ir otra vez acá donde Josué les dice, miren, ustedes tienen dos, le dice al pueblo de Israel, ¿no? Allí reunido en Siquem, dice, ustedes tienen 2 posibilidades, ustedes tienen 2 alternativas, ustedes tienen 2 caminos. Ustedes pueden servir a los dioses de los pueblos a los cuales ustedes han derrotado y se han asentado en este lugar. Si quieren pueden tomar esos dioses y servirlos. De hecho había quien lo había hecho y hubo quien lo hizo. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen libre voluntad y ustedes tienen alternativas que Dios les ha puesto delante. Nuestro Dios no es un Dios que te esclaviza. Nuestro Dios no es un Dios que te obliga a hacer las cosas. Nuestro Dios es un Dios que te pone el camino delante. Mira el bien y mira el mal y mira a ver qué es lo que vas a escoger. Por eso tenemos su palabra, para aprender exactamente qué cosa es lo que Dios quiere de nosotros, pero tenemos la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Y Él les dice, si mal os parece servir a Jehová, Él les dice primero en el 14, servid a Jehová. Este es mi consejo, este es mi mandato, servid a Jehová, pero yo me voy. Yo no voy a estar acá para ver lo que ustedes van a hacer. Pero si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir, porque a alguien vas a servir. Te digo yo a ti, hijo de Dios, hoy, a alguien vas a servir. Si no sirves a Dios, vas a servir a las tinieblas, pero a alguien vas a servir. Aunque no lo creas, aunque creas que no es así, aunque pienses que no, que tú eres libre, tú vas a ser esclavo de, o vas a estar sujeto a. Y la sujeción, la servidumbre a Jesucristo, la servidumbre a nuestro Dios, es una servidumbre que es buena de llevar, porque da buenas consecuencias, da buenos resultados en la vida. La servidumbre a las tinieblas, no sabemos en qué va a parar, pero nada bueno es. Y Él les da esta alternativa y le dice, ustedes pueden servir a los reyes de los amorreos de este lado, o incluso a los que tuvimos del otro lado antes de pasar el Jordán, que eran dioses iguales, dioses falsos, dioses que no tenían nada que ver con lo real, con lo verdadero. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, una declaración en la cual Josué dice, yo no voy a estar acá, pero yo estoy seguro de que mi familia, mi hogar, mi descendencia, los míos, aquellos por los cuales yo tengo que velar y responder delante de Dios,
van a servir a Jehová. Y ahora ustedes ven a todas estas multitudes que andan haciendo violencia en la calle y manifestándose violentamente y atacando. Y entonces la pregunta que yo me hago a veces es, ¿dónde están los padres de esos muchachos? Algunos son adultos, pero la mayoría son muchachos jóvenes. Algunos ya son mayores de edad, quizás los padres dijeron, bueno, ya yo no puedo hacer nada. Y cuando lo pudiste hacer, ¿qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres, qué tipo de jóvenes estamos criando en esta sociedad? Se ha perdido el balance de lo que siempre resultó. Bueno, no es lo que siempre, no siempre fue así, no. Siempre fue así, pero si estuvo mal hay que renovarlo. Pero si estuvo bien, tenemos que continuarlo. Y este orden en el cual nosotros garantizamos la crianza de nuestros hijos, primeramente el hogar garantiza la crianza de los hijos. Después la iglesia, o la iglesia y el hogar trabajando juntos, y después entonces la escuela, que en otros tiempos podíamos tener confianza en ellos porque sabíamos más o menos por dónde los iban a encaminar. Pero hoy en día ni siquiera eso. Pero los padres de hoy, para hacerse la vida un poco más fácil, y digo no todos, yo sé que muchos de ustedes no, pero la mayoría, la sociedad como tal, ha decidido entregarle a los muchachos a las escuelas y ha decidido entregarle a los muchachos al sistema de educación para que se los críe. Y cuando llegan a la casa no saben lo que están haciendo tampoco, porque hoy en día el lema es no molestes al muchacho. No lo hagas. No, la Biblia dice que no le hables ásperamente. No, la Biblia lo que dice es que no lo exasperes, pero no dice que no lo cuides. Y si usted lo quiere cuidar, usted tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y lo que estamos engendrando son monstruos. Y lo que estamos engendrando en nuestra sociedad son personas que no distinguen entre el bien y el mal. Muchos de ellos tristemente piensan que están haciendo algo bueno y no lo están haciendo. Y esto viene porque se desvían de la palabra de Dios, de esta declaración de Josué donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y han decidido que no importa quién sirva. Mis hijos van a, lo que importa es que tengan salud, que sean felices, que hagan lo que quieran hacer y que ellos vayan por la vida sintiéndose bien. Y no importa lo que pase después. Cuando la prioridad siempre fue que sea un hombre de bien, una mujer de bien, y si es cristiano, mucho mejor. Hoy en día estamos dejando atrás las cosas que siempre fueron baluartes en la sociedad, las cosas que siempre fueron importantes, que fueron valores sembrados por nuestros padres, por nuestros abuelos, y la sociedad se está yendo de un lado que no tiene que irse. Y entonces nosotros tenemos que regresar y tenemos que darnos cuenta de esto. Cuando dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, nos está diciendo, hermanos, que tenemos una responsabilidad delante de Dios con los nuestros. Yo no sé, quizás el del vecino, tristemente usted no va a tener la influencia del vecino, pero si el vecino un día se lo deja a su cuidado para irse a un lugar y cuídame un par de horas acá que tengo que irme, y le da esa confianza, usted también lo hace participar a él. ¿Cómo no? Y se lo hace al hermano, y se lo hace a la hermana y al familiar en converso. Pero al suyo, usted va a responder por el suyo. Y cuando digo suyo, yo sé que muchos de los que me están escuchando son ya abuelos. Bueno, pues aquellos que son abuelos también tienen responsabilidad con los nietos. Quizá no es la misma que con los hijos, pero por lo menos cuando cuanto dependa de usted, impartirle la palabra del Señor, instruirlo en el camino del Señor, también hacerlo. Porque si lo ama, lo va a hacer de esta manera. Yo y mi casa serviremos a Jehová, es una declaración y es una decisión que hizo Josué, pero se ha quedado ahí en la Biblia como un ejemplo para los hogares de hoy, donde nosotros tenemos que tener la responsabilidad delante de Dios de que no solamente nosotros, no importa, mi hermano, mi hermana, que usted sea un hijo de Dios y que Dios le agrade, que usted vaya bien en el camino del Señor. Si sus hijos no lo están, o si sus nietos no lo están, y usted tiene todavía alguna influencia, usted tiene que ejercer esa influencia. Y yo comienzo por ponerme yo, porque honestamente de alguna manera no logramos siempre lo que queremos con los hijos, pero es una responsabilidad, y Dios sabe las cargas que tiene cada quien y las oraciones que hace cada quien y los trabajos que hace cada quien para que sus hijos, si no están cerca del Señor, puedan acercarse más a Dios. Y aquellos que los tienen cerca del Señor, orando y velando con ellos para que siempre permanezcan ahí, porque es la única manera en que vamos a poder asegurar el éxito de nuestra familia, el éxito de nuestro hogar. Acuérdense que su hogar no es usted, su hogar no es usted y su esposa, su esposo, su hogar son los hijos, su hogar son todas las personas que viven con usted. Y cuando usted hace una decisión y usted logra que esa decisión sea seguida por toda la familia, y si esa decisión es seguir a Jehová con todo el corazón, y yo y mi casa serviremos a Jehová, su familia va a ser prosperada por Dios. Su familia va a ser recompensada por Dios.
Tenemos ejemplos en la Biblia, algunos que les he acabado de mostrar y otros más. Tenemos promesas de Dios, de que el hogar que vive al amparo de la roca que es Dios, el hogar que vive bajo las alas de Dios, es un hogar donde Dios reina, un hogar que prospera. No vamos a pensar en lo económico, vamos a pensar en la felicidad como tal, vamos a pensar en todas las cosas que hacen que un hogar se complemente y que podamos pensar que es un hogar próspero porque Dios lo ha bendecido. Nosotros podemos sentirnos bendecidos cuando nuestro hogar sirve a Jehová. Y acuérdense lo que dice en Proverbios, donde dice que instruyas al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es una promesa también. Yo lo que quiero, hermanos, que mediten en esta noche en que cuando Josué puso este dilema delante del pueblo de Israel, puso un dilema que ha quedado para nosotros hoy. ¿Qué vamos a hacer con Dios con respecto a nuestros hogares? ¿Vamos a servirle como hogares o vamos a como hogares vivir una vida que nos agrade económicamente, que nos agrade socialmente, que nos agrade para insertarnos en la sociedad en que vivimos? No importa si Dios está o si no está. Vamos a ir los domingos a la iglesia por compromiso, pero no importa. Vamos a leer la Biblia unos días sí y unos no, pero no importa. Vamos a orar unos días sí y unos no, pero no importa. O vamos a servir a nuestro Dios de corazón. Le vamos a amar, le vamos a obedecer y le vamos a seguir. La decisión es suya, la decisión es mía, la decisión es de cada uno de nosotros. Y yo les llamo a la reflexión en esta noche para que como Josué podamos decir un día, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia y estamos agradecidos porque tú, Señor, nos has usado para poder una vez más predicar tu palabra. Padre, tu palabra es clara. Padre, tu palabra está delante de nosotros y nosotros tenemos la alternativa de seguirla o no seguirla, de leerla o no leerla, pero permite, Padre Celestial, que en esta noche cada uno de aquellos que están escuchando, cada uno de aquellos que están mirando, cada uno de aquellos que están participando de alguna forma en este programa, si son tus hijos, Señor, amén, si no lo son aún, puedan entregarse a Jesucristo y que podamos de alguna manera decidir, Señor, que nuestros hogares, que nuestras vidas puedan ser vidas y hogares que te sirvan para la gloria y la honra de tu nombre, porque sabemos que de ti vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a ti, Señor, servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.